ser más que importante para cualquier sociedad, en particular para una sociedad como la de Medellín, que ha tenido tantas épocas de violencia y que hoy todavía no terminan. Es decir, el crimen en Medellín va mutando en momentos muy elevados, los homicidios, cuando por decisiones inclusive, llamémoslo políticas de los grupos al margen de la ley, disminuyen los homicidios, ni siquiera por la acción efectiva del Estado, sino que los grupos se ponen de acuerdo para no llamar la atención, para, como dicen ellos, no dar visaje y disminuyamos entonces los homicidios en ciertas zonas de la ciudad para que se baje la guardia. Es evidente que cualquier decisión que se tome, en muchos casos pragmática, porque si uno fuera con toda la fuerza del Estado en muchas ocasiones, tendría que acabar con esas redes criminales sin ninguna consideración en el sentido amplio de la palabra, es decir, con la fuerza de la justicia, con la fuerza de la fuerza policial, ojalá sin víctimas de ningún tipo, pero eventualmente tendremos que llegar a una acción mucho más efectiva del Estado frente a un crimen que lamentablemente Medellín ha tenido, reitero, muchas olas de sube y baja, pero siempre con unos ejes transversales del narcotráfico, de las rentas criminales, de la posesión cada vez más del espacio público en todos los sentidos, como inclusive se define la justicia a través de grupos criminales. Las personas no acceden a la definición de conflictos entre vecinos de manera ni directa, ni a través de un tercero, es decir, una casa de paz, no, van a los grupos criminales a que definan en muchas de las situaciones de conflicto, terminan los grupos criminales tomando esa inclusive acción que teóricamente debería ser del Estado, es decir, cualquier cosa que se haga, reitero, pragmática, ayuda a la construcción de esa paz que buscamos entre todos, que, reitero, el conflicto va naturalmente con el ser humano, es decir, hay dificultades de todo tipo. En Medellín, por ejemplo, vemos dificultades dificultades intrafamiliares tan profundas que muchas veces solucionan, insisto, los grupos al margen de la ley, lamentablemente, o dificultades de vecinos polinderos, o dificultades de invasiones, o el que pone música muy duro, esos temas de convivencia que, insisto, fortalecen y legitiman lamentablemente a los criminales. Teóricamente esas deberían ser acciones que el Estado debería estar liderando. Lamentablemente no lo hace y terminamos entonces en muchos momentos, terminamos entregando la legitimidad al Estado por cuenta de la no acción efectiva del mismo. Entonces, ¿qué termina haciendo el Estado? Arrodillándose a los grupos criminales, teniéndole que decir, como soy incompetente, no soy capaz, venga, negociemos y le entregamos lo que sea para evitar esos conflictos y esas dificultades, especialmente del crimen organizado, que, insisto, genera en Medellín la mayor cantidad de violencia, de asesinatos, de homicidios y también toda la violencia de extorsión, la criminalidad a través de los hurtos, todo termina siendo controlado por los grupos al margen de la ley. Entonces es una omnipresencia de la criminalidad que, insisto, nosotros desde el Consejo de Medellín buscamos como esa visión de que el Estado debería estar presente en todas las comunidades y no, los ciudadanos legitiman más al grupo al margen de la ley que a la propia alcaldía de Medellín o cualquier institución pública, cualquiera ya sea. Eso es preocupante porque yo creo que son muy teóricas como la política pública de paz, que suena muy bonita, pero que en la práctica termina teniendo dos dificultades muy profundas, que es de lo que quería hablar aquí. La primera es, ¿con qué legitimidad se habla de no estigmatización cuando la alcaldía de Medellín, en general el alcalde de Medellín, muchos secretarios al unísono, terminan siendo los principales generadores de estigmatización política? El que no esté de acuerdo con Quintero y todas sus formas y sus prácticas termina siendo estigmatizado. Y si quiere, podríamos poner acá una línea de trinos del alcalde de Medellín, de sus secretarios, de cualquiera de las personas cercanas a la administración, de las bodegas cercanas a la administración, para que veamos cuando se habla de no estigmatización,
le pregunto al secretario si debería hablar primero con el alcalde de Medellín, su jefe, para decirle, hombre, de usted ejemplo. Entonces comencemos con la legitimidad. ¿Quién habla de no estigmatización en Medellín? Y al contrario, a través de cada una de sus acciones, de sus actuaciones, de sus palabras, empieza a profundizar la estigmatización a la oposición, al empresariado, a las organizaciones sociales que no la apoyan, a las veedurías, todo es estigmatización, violencia con la palabra, y a la vez nos hablan aquí de política pública de paz. Así que sería muy importante que existiera coherencia entre el discurso y la acción con el ejemplo. Sería muy importante, entonces, secretario, que partiéramos de esa base, la legitimidad pública a través de acciones concretas, porque nos viene aquí a hablar de política pública de paz, pero todo lo que hace la alcaldía, la gran cantidad de acción comunicativa que genera es buscando estigmatizar y dividir, polarizar, que es una práctica realmente bastante generalizada de los regímenes autoritarios. Y de otro lado, que creo que es asimismo importante, es ver cuál es la efectividad de las políticas públicas de cualquier sentido, en cualquier sentido. Aquí lo hemos dicho porque nos traen políticas públicas de todo tipo, de materia ambiental, de participación ciudadana, todo eso es política pública. ¿Cuál es el real efecto de las políticas públicas? Voy a pedir 30 segundos más, presidente, sé que faltan para hablar un minuto del tema. ¿Cuáles son las reales soluciones que generan las políticas públicas? Además de quedarse en el papel y de que queden muy bonitas, viéndola de todo tipo, es que en Medellín hay política pública para todo. ¿Cuántos recursos están generando para los mismos? ¿Cuánta real efectividad están teniendo? ¿Qué indicadores la miden? ¿Cuáles son los avances que han tenido y cuáles en el tiempo son los verdaderos impactos que se tienen? Porque, y aquí vengo a la última parte, es vean en qué se están invirtiendo los recursos de la Secretaría de No Violencia en Medellín. Y uno ve qué es los recursos de inversión de la Secretaría de No Violencia. Entonces se le da para logística, metroparques, para que hagan allá un montón de eventos que a veces no tienen ni siquiera impacto en las comunidades. Pero se le da plata a la Secretaría de Suministros para que sea la que los vehículos de la alcaldía los manejen, y allá está la plata de la no violencia. Y ustedes van y ven que a través de Plaza Mayor se habla de toda la parte de comunicaciones. En eso está la plata de la no violencia en Medellín. Una cantidad de contraticos pequeños frente a las necesidades grandísimas que existe para que en Medellín se reduzca la criminalidad, para que haya cada vez mejor convivencia ciudadana. Todo eso que deberían ser ejes transversales terminan en una cantidad de, llamémoslo, contratos pequeños dirigidos a entidades que a veces no tienen las competencias y no tienen las capacidades para solucionar los problemas que existen en ese sentido. Entonces yo sí hago esos reparos realmente a la idea que nos están trayendo, la del ejemplo, que me parece tan importante, la de la afectividad de las políticas públicas, no hablemos de la de paz, sino de cualquiera de las políticas públicas que en este Consejo se van actualizando o se van creando con cierta periodicidad, y a cómo se dirigen los recursos públicos de las secretarías de Medellín. Lo veremos en muchas otras, pero en particular cómo se contratan nóminas paralelas, cómo se van gastando plata en vehículos, una cantidad de cosas que nada tienen relación con el verdadero objetivo de las secretarías y se disfrazan todas de recursos de inversión. Son temas que valdría la pena mucho debatir, porque muy importante, y no simplemente quedarse con la idea de que es que creamos una política pública. ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué ejemplo se crea la misma? ¿Con qué recursos e indicadores se crea la misma? Y sobre todo, ¿cómo se están invirtiendo los recursos de la Secretaría de No Violencia? Porque no están generando las soluciones que queremos los ciudadanos, sino que están yendo a burocracias y a una cantidad de gastos de funcionamiento que nada tienen que ver con el objetivo de la misma. Gracias, presidente.